Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte de la situación del proletariado industrial, donde empezamos a tratar el tema del socialismo y vamos a terminar hablando del comunismo. Para hacer un resumen, el socialismo se dio en Francia y en Gran Bretaña. El de Francia fue utópico, el de Gran Bretaña fue expuesto o manifestado por Owen, y después hubieron otros países que también han criticado, porque el objetivo del socialismo era criticar los métodos del capitalismo que consideraban injustos. Hoy vamos a ver a Karl Marx, que fue otro exponente del socialismo y con quien nace el comunismo. Les preparé una presentación. Vamos a compartir pantalla. Tienen que estar viendo ahí la presentación. Bien. Segunda parte. Marxismo. Obviamente de Marx, ¿no? Tienen que poner la foto acá. Fue un movimiento muy influyente dentro de la economía, principalmente a partir de la Revolución Rusa. Marx tuvo muchísimo que ver con el tema de la Revolución Rusa, lo vamos a ver más adelante. El marxismo fue influenciado por el pensamiento del socialismo y otros críticos. Propuso una revolución de los trabajadores que destruirían por completo al capitalismo. Marx lo que hace es tomar ideas del socialismo, reformularlas, procesarlas, llevar a los trabajadores a la revolución y con eso terminar por completo al sistema capitalista. Karl Marx nació en 1818 y falleció en 1883, era alemán, tenía un doctorado en filosofía, estudió historia y sociología. Viajó a Francia y conoció el pensamiento socialista utópico que vimos la clase pasada y se dedicó a escribir sobre la situación de Alemania. A él le interesaba su país, aunque el mayor éxito lo tuvo en otro país. En 1848, más o menos a sus 30 años, la Liga de los Justos, que era una organización internacional, le pidieron a Marx y a Engels, que era su colaborador, su principal colaborador, que escribieran un documento que sirviera como inspiración para los movimientos revolucionarios. Así nació el Manifiesto Comunista. Luego publicó El Capital. Estas son dos obras muy importantes que tuvo Marx. El Capital después tuvo dos volúmenes más, o sea, volumen 1, 2 y 3, que se publicaron una vez fallecido Marx, lo publicó Engels. ¿Cuáles fueron los aportes de Marx? Primero, la lucha de clases, la teoría del valor y el origen de la plusvalía. Si tenemos que hablar de la lucha de clase, recuerden que cuando vimos el capitalismo teníamos dos clases muy bien definidas, que eran aquellos que eran muy pobres y aquellos que eran muy ricos. Bueno, la sociedad actual es susceptible a cambios y sujeta a un proceso de constante transformación. Marx pensaba que las sociedades se transformaban, no estaban estáticas como pensaban los capitalistas. Por lo tanto, el modo del capitalismo de producción no es de orden natural ni es eterno. O sea, no se da por naturaleza ni va a permanecer todo el tiempo. Tuvo un origen, un desarrollo histórico y está sujeto a cambios. Los capitalistas pensaban que sí, esto era así. Toda historia política e intelectual se apoya en una estructura económica y la lucha entre clases, dominadora o explotadora versus explotada. La solución que encontró Marx para combatir esta gran diferencia que había entre los dominadores y los dominados, o los explotadores y los explotados, era llegar al comunismo. Que vamos a ver cómo es que él llega y qué diferencia hay con el socialismo. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción que fueron cambiando, primero fue un sistema antiguo esclavista, luego vino el feudalismo, luego el capitalismo, el socialismo y finalmente el comunismo. Esas son las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Todo relacionado con respecto a la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que eran los trabajadores. Con respecto a la teoría del valor, bueno, redondeando lucha entre clases, lo que hace Marx es crear una revolución de los trabajadores para tratar de romper esa gran diferencia que había entre dominadores y dominantes, dominados y dominantes, explotados y explotadores.
La teoría del valor. ¿Qué es para Marx el valor, no? Nosotros habíamos visto valor también con Adam Smith y con David Ricardo, que ellos hablaban de un valor de uso y un valor de cambio. La mercancía era fundamental para la economía capitalista, obvio, ¿no? Todo producto, todo bien y servicio que era comercializado. Es un objeto útil que se produce para consumo y se transfiere a través de un acto de cambio. Para los capitalistas, la mercancía o mercadería es un objeto que tiene que ser útil, que se fabrica para consumir y que después se intercambia por su valor. Los factores para ese intercambio tenemos el valor de cambio, que es el trabajo humano, y el valor de uso, que es la utilidad del objeto. ¿Sí? Esos son los dos factores que se relacionan, en esto coincide con las ideas de los clásicos. Y el precio es el valor de cambio de la mercancía o la mercadería, dependiendo de la oferta y la demanda del mercado y el valor de la misma. O sea que el precio para Marx se definía no solo por el juego que existe entre la oferta y la demanda dentro del mercado, sino además el valor de la misma, ¿sí? Las horas trabajadas, la fuerza de trabajo que se emplea. El trabajo, para que tenga valor, debería materializarse en un objeto. Para que el trabajo sea reconocido por los demás, debería reflejarse en algo que se hace. Fabricar tazas, fabricar muebles, etc. Y el tercero es el origen de la plusvalía. ¿Qué es esto de la plusvalía? El valor de la mercancía vale en función del trabajo necesario para producirla. Recuerden que para la escuela clásica el valor de esa mercancía era según la cantidad de horas trabajadas. La cantidad de trabajo, ¿no? Pero para Marx decía que el valor de la mercancía va en función del trabajo necesario para producirla, o sea, de las horas que se necesita para fabricarla. El trabajador recibe lo necesario para subsistir. Esto decía Ricardo. Ricardo decía que el trabajador tiene un salario que le permite solamente subsistir. Entonces, si el valor de la mercancía es la cantidad de horas necesarias para producirla y el trabajador solo recibe un salario para subsistir, por lo tanto el capitalista se apropia de aquella porción del salario que está por encima de ese nivel de subsistencia. Lo llamó plusvalía. ¿Qué significa? Si solamente se le pagan salarios muy bajos para subsistir a los trabajadores versus lo que se cobra por la cantidad de horas trabajadas, ahí hay una diferencia bastante importante. Esa diferencia se la quedaba el capitalista, no la compartía con el trabajador. Bueno, eso se llama plusvalía. Para Marx, el proceso del trabajo se relaciona con el uso de las fuerzas de trabajo. Es el trabajo en sí, el mismo. La forma social que adopta dependerá del proceso, de cómo lo hace y con qué instrumentos lo trabaja. Para Marx había todo un proceso de trabajo que debería de ser pagado al trabajador, y no era así. Por eso que esa gran diferencia que había en la llamada plusvalía. Y por último, vamos a ver cuál era esta contradicción del capitalismo que después genera el comunismo. Lo termina y genera el comunismo. Lo que para el capitalismo es la acumulación de riquezas, para los socialistas es la acumulación de miseria, tormentos de trabajo. El capitalista se adueñaba de la riqueza, se adueñaba del trabajo, de lo trabajado por el trabajador. Esta famosa plusvalía, se lo adueñaba. Para ellos era acumulación de riqueza, pero para los socialistas era acumulación de miseria, porque el trabajador realmente vivía en condiciones muy paupérrimas. Entonces, esa contradicción entre el carácter social de la producción y la apropiación privada de esos frutos, eso era, porque recuerden que los clásicos decían que la producción tenía un carácter social porque relacionaba a las personas, pero a su vez se apropiaba de los frutos, ¿sí? Se apropiaba de ese resultado para poder acumular ganancias. Lo llevaría a su hundimiento. Esta contradicción lo llevaría al hundimiento. ¿Por qué? Porque el proletariado jugaría un papel central. Su lucha contra los capitalistas, llevando a la dictadura del proletariado como etapa de transición, era una nueva sociedad sin clases. ¿Qué era lo que estaban buscando los proletariados? Y acá Marx coincidía. Que hubiera una transición a esa vida social que llevaban para una vida sin clases, que todos seamos iguales, que no existan ni ricos ni pobres. Realmente esto es algo muy utópico, ¿no? Es algo que no es tan así. Los socialistas se diferenciaban de los comunistas porque los socialistas decían desarrollo de las distintas clases, pero hay distintas clases, no hay
Puede ser, por ejemplo, que el pobre deje de ser tan pobre y pase a ser a clase media. Y después esa clase media puede ser media alta. Y después está la clase alta. Diferentes clases tienen que haber, pero todas tienen que tener desarrollo. Y en el caso de no tener desarrollo, tienen que tener ayuda o intervención del Estado. Eso pensaban los socialistas. En cambio, los comunistas luchaban por un mundo sin clases, que todos seamos iguales. Y esto no es así. O somos todos pobres o somos todos ricos. Esto tampoco es así. Pero bueno, el comunismo existió. Hoy en la actualidad existen países comunistas. Y bueno, ¿cómo nace este comunismo? Tenemos las dos fases, como dijimos recién, la del socialismo, que se realizaría al principio de la distribución del trabajo, y la segunda fase fueron las fuerzas productivas de la sociedad. Crecerán de modo extraordinario y desaparecerá esa subordinación esclavizadora del individuo a la división del trabajo. Es decir, esas fuerzas productivas, esos trabajadores, crecen tanto, ese trabajo crece tanto, que toma mucho poder y deja de ser subordinado, ¿sí? Como era en la época de los capitalistas. Para Marx, el Estado comunista, la propiedad privada desaparecería y los medios de producción serían de propiedad en común. Implica una sociedad sin clases. Marx era, a diferencia de todos los socialistas que vimos la clase anterior, era comunista. Se fue, digamos, para el otro extremo. Él implicaba, promulgaba todo lo que era una sociedad sin clases. Bien, hemos terminado el video. ¿Dónde está?